Adelante, hay asiento. Vamos, vamos, vamos. Ahora vamos. Vamos. Para hablar del tema Pues vamos a empezar. Bueno, pues buenas tardes o buenos días a todos. Y hoy hemos cambiado el color de este vermut rojo habitual por el vermut tricolor, en celebración y conmemoración de la República Española, que fue el pasado martes. Este año no hemos hecho un acto como tal, pues vamos a hacerlo, haremos el año que viene, recuperaremos las buenas costumbres. Y este año hemos querido dedicar este vermut rojo a la tricolor a hablar de una cuestión muy importante en lo que fue también la Segunda República y lo que será la Tercera República que está al venir. Porque la República no es una cuestión de pasado, es una cuestión de presente y sobre todo de futuro. Hay que tener en cuenta cómo de importante es la libertad de prensa y que la gente esté informada de verdad en un régimen realmente democrático. La Segunda República fue un soplo de aire fresco en cuestión de libertad de prensa, se abrió el espectro muchísimo y la gente podía estar informada de verdad, podía conocer muchas ideologías, muchas opiniones diferentes y no estar solamente informada o desinformada por quien gobernaba, por el gobernante de turno. Luego ya sabemos lo que pasó con la dictadura franquista y estamos ahí en una situación en la que, a pesar de vivir en democracia, estamos con unos medios de comunicación que están totalmente deslegitimados. Deslegitimados realmente porque los poderes públicos han copado la policía institucional y los medios de comunicación lo único que hacen es replicar lo que dicen quienes les pagan. En este mundo del siglo XXI, con las redes sociales y el clickbait y que la gente se informa por el móvil con noticias rápidas, solo importa quien pague la prensa, quien pague la noticia para ver cómo se informa y de qué se informa, que es lo más importante. Entonces, por eso queremos hacer este acto para hablar de la prensa también a nivel local, a nivel comarcal, con uno de nuestros referentes en este aspecto, con Laureano, y decir que la República, la Tercera República, que estoy convencido que está al venir, seguro que va a devolver la importancia y la necesidad del periodismo a la prensa, a la libertad de prensa, para que la gente realmente esté informada como corresponde y haya una libertad de conciencia adecuada. Y como no se puede decir de otra forma, no hay dos sin tres, República otra vez. Y hoy paso a Sebastián, que va a presentar a nuestro ponente de Laureano. Poco que decir ya, me queda. Recordar, bueno, aquellos plenos que cubría Laureano, que empezábamos a las 6 de la tarde, y eran las 2 de la mañana algunos días, y todavía seguía sin eso. Y vivía en la noche todavía. Yo esos detalles los vivía en la noche. Bueno, pues es verdad que luego con la mayoría absoluta del PP, ya la segunda legislatura que estuve yo como concejal, ya se acababan a las 12 de la noche. Ya era otro día y se buscaron la excusa de que el secretario ya consideraba que el pleno era otro día y ya por lo menos sabíamos que salíamos del pleno a las 12. Luego a acostarse había que pasar un poco los nervios que se crean allí y tal. Y Laureano estaba siempre presente. Era el único de la prensa que se chupaba el pleno. Luego noticias daba todo el mundo, no sé de dónde la sacaría, pero quien realmente se curraba las cuestiones era mi hoy amigo Laure, y que llevamos muchos años y tal. Luego hemos continuado haciendo esas marchas juntos, ahora ya no somos ni junta directiva de marchas, pero somos amigos y seguimos caminando. Así es que ya todo tuyo, Laure, que es el que sabes de esto, de los tejes y manejes de la prensa, que parece ser que aquí el que paga manda también. Eso era indudable. Bueno, a veces me resulta un poco raro, ¿no? Yo siempre que he venido aquí al encuentro
he estado ahí. Por eso, de alguna forma, me da tantos amigos, que os conozco prácticamente a todos, de Colmenar, de Descantos. Los compañeros de Descantos, amigos de Manzanares que han venido, pues me resulta significativo y me encanta. Yo sí que quería entrar haciendo... Se me pidió que hiciera una exposición, de alguna forma, sobre la prensa local, especialmente centrado en el pueblo del Viejo, y sí voy a entrar en ello, pero sí me gustaría realizar una introducción de cómo nació la prensa local, ¿no? Y el nacimiento de la prensa local comenzó, digamos, en los años 70-80, pero con anterioridad, todavía con el franquismo, con la dictadura, nació un periódico que se llamó Palomeras Hoy, que se dice que es el referente de la prensa local, que fue en el año 68, en plena época franquista. Pero sin duda alguna fue ya los últimos años del franquismo y posteriormente ya se consolidó en los años 80, cuando empezaron a hacer, de hecho, los primeros medios locales, ante la falta de información que tenían los barrios de Madrid, los núcleos y pueblos del entorno, que la prensa local, local nacional, medios de televisión, radio y prensa escrita, no llegaba. Entonces, de alguna forma, pues se buscaba esa información local que no hacía. Y evidentemente, hubo un momento en que los pioneros de sacar la prensa local fueron dos ejemplos claros. Uno, las asociaciones de vecinos, en cada distrito, en cada centro, y por otro, el entorno sindical obrero. Yo a este respecto se lo enseñaba antes a José Luis. Tengo que decir que yo era miembro del comité de mi empresa y la primera revista que creé, que he traído un ejemplar para que la veáis, que es muy significativa, hecha a mí manualmente en el año 82-83, una revista que nos generó muchísimos problemas, por donde yo trabajaba en el Ministerio de Defensa, o sea que tenía que tratar con militares y tuvimos muchísimos problemas con la revista porque se informaba de todas las cuestiones sindicales, de cómo iban los convenios, denunciábamos todo y la verdad que es de una cosa que estoy muy orgulloso porque se hacía muy manual, la hacíamos en máquina de escribir, reducíamos el tamaño de la letra y luego lo poníamos en una revista que lo llevamos a un centro donde nos fotocopiaban y ya no lo grababan, era muy significativo. Pues con esto lo que he querido decir es que era un poco el ejemplo de cómo nació la prensa local en Madrid. Se trataba de una prensa muy reivindicativa. En los primeros años del franquismo, una vez ya muerto el dictador, la prensa era muy reivindicativa, muy opositora al régimen que existía y que, por cierto, Carlos, vamos por la tercera, ojalá tenga razón, pero todavía estamos viviendo una situación ¿no? Pero ya centrándonos en Colmenar Viejo, yo fue en el año 1964 cuando una persona, por medio de un amigo común, se pone en contacto conmigo y me ofrece lo que era la guía del pueblo, que había nacido en el año 81. La verdad que lo acepté rápidamente, sin pensar lo más mínimo, y yo vivía en Aluche, como he dicho antes, lo cual el recorrido que tenía era cojonudo, ¿no? Y me puse al frente de este periódico. En un momento determinado, en el día a día, Colmenar Viejo lo fui conociendo poco a poco y claro, yo venía a una población que para mí era nueva. Yo era forastero, en Colmenar Viejo, lo fui durante unos cuantos años. Tengo que reconocer que posteriormente, y de lo cual me siento muy orgulloso, hay ya personas y grupos políticos que me han reconocido que ya era casi como de Colmenar. ¿Tienes mote o No. no? Mote no tengo mote, pero reconozco que sí, que vamos, me trataban ya como uno más, no es que fuera como uno. Algunos llevamos ahí casi 50 años somos fronteras. Efectivamente. La guía se editaba, cuando la cogí se editaba en tamaño cuartilla, evidentemente. Perdón, un segundo, tu madre. Se va la secretaria. Sí. La guía se editaba en tamaño cuartilla y era muy similar al que editábamos el trabajo. Y entonces la primera decisión que adopté una vez que me hice cargo de la guía del pueblo fue transformarla en tamaño tabloide y primero sacamos no sé cuántos números en papel cuché y luego posteriormente ya fue rotativo en papel prensa. Aunque ya llevo funcionando 3 años, cuando yo me hice cargo de ella,
Y estos cambios que realizamos en el formato del periódico sí que generó un aumento importante en el coste del periódico. Ahí está Diego, que es director de otros medios de comunicación, y él sabe perfectamente el coste que tienen los medios de comunicación y sobre todo el papel. Esto en un momento determinado, claro, dependía cómo hacíamos ese medio. La publicidad era la parte más importante de los periódicos a la hora de sacar. Pero claro, estás hablando de un momento donde el tejido comercial y empresarial de Colmenar Viejo, por el número de habitantes que había, no era lo suficientemente amplio como para que de ahí pues. Entonces teníamos que trabajar con unos recursos bastante escasos, y esto obligaba a la mayoría de los medios a tener unas estructuras empresariales bastante débiles, y que nos llevaba a trabajar, ya digo, con escasos medios, con un personal que teníamos que hacer de todo: escribir, buscar publicidad, hacer prácticamente de todo. Eso redundaba en una baja calidad del periodismo, lo digo con toda claridad, en esos instantes. Pero bueno, fue pasando el tiempo, y es cierto que el sector empresarial y comercial del municipio fue creciendo, y eso sí que abrió las puertas ya a un periodismo más independiente, porque claro, durante esa época dependíamos mucho de la publicidad municipal, nadie va a decir lo contrario, y la publicidad municipal requiere, te ata bastante en una serie de sentidos a la hora de publicar artículos y tal, y eso es una realidad, eso no es eso, pero la idea es que fue cambiando, y en el caso de la guía, a tratarse ya de un medio que tenía, yo creo que en ese momento tenía mucha demanda en Colmenar, era el medio quizá, junto con la comarca en aquel momento también, de lo más conocido, teníamos una tirada bastante importante, la verdad que creció bastante en el tema publicitario, con lo cual pudimos tener una mayor independencia política. Lo digo con toda la realidad. El que diga que no hemos dependido de la policía municipal en momentos, yo creo que miente. En momentos determinados hemos tenido que depender, y nos ha dado mucho en la hora de eso. Pero el momento más determinante en todo este proceso de la prensa local, en mi caso aquí en Colmenar Viejo, fue cuando el fundador de la Guía del Pueblo y yo, pues nos separamos. Yo no puedo seguir con la cabecera de la Guía del Pueblo, que por cierto, hay un caso muy curioso que luego me ocurrió. Sabéis que las marcas y el registro de marcas se cancela a los 5 años y tú no lo vuelves a renovar. Y hubo una persona, concejal del PSOE, por cierto, que de repente un día digo, voy a ver en el registro de marcas quién tiene la Guía del Pueblo. Yo no la tenía anteriormente, la tenía la persona que estaba conmigo, y compruebo que la tiene un señor concejal del PSOE, no voy a decir nombres aquí para no entrar en problemas, y claro, y además que un día saliendo de un pleno, creo, en el Rocho, tomando algo, estaba este señor, y le digo, ¿cómo haces esto? Dice, y lo voy a hacer con tu nuevo periódico, si lo dejas eso, porque me tienes hasta las narices. Esta fue la respuesta. Pero bueno, me he hecho Te metía mucho con ellos. No. De hecho, este señor tuvo un problema muy gordo en el pueblo, y fui muy respetuoso como prensa en no sacar nada de ese tema. O sea, que es así de claro. Bueno, pues decía que el momento más importante llegó cuando dejamos la Guía del Pueblo y creo la nueva guía informativa. Ahí sí que ya era yo quien tomaba las decisiones correctas sobre cómo quería el periódico, y ya cogí una mayor independencia informativa en ese sentido, ¿no? Fijaros que hasta el periódico hubo momentos y números que sacábamos hasta 72 páginas, era una barbaridad, que el país era lo que en ese momento, en la prensa escrita y de papel que se vendían los kioscos, el país sacaba por ahí 50 y tantas, 72 páginas. Pues tengo la guía, la media eran 40 o 48 páginas. Hay que reconocer una cosa de la prensa local, y eso sí que me gustaría resaltarlo. La prensa local ha servido como trampolín para que muchísima gente, muchísimos chavales, chicas y chicos que están saliendo que salían de la universidad por la carrera terminal, hicieron sus primeros pinitos en la prensa. Nosotros tuvimos dentro del periódico muchísima gente que nos pedían que hacían edad, y les cedíamos una página. Me acuerdo antaño con personas que luego fueron jefes de gabinete de prensa y demás, y algunos de ellos que todavía siguen en activo en
municipio y demás. Y eso sí que fue una cosa que era el baluarte, el trampolín para que luego posteriormente pudieran expandirse ya a medios nacional. Pero este periodismo, claro, evidentemente ya cuando haces un periodismo mucho más crítico que el que estabas haciendo, al poder municipal en ese momento, pues no le gusta. Y esto genera un cierto enfrentamiento y comenzamos a tener ya diferentes demandas policiales por parte de gobiernos, tanto de Coronel Viejo como de Tres Cantos, que era donde salía principalmente el periódico. Bueno, yo aquí la primera demanda fue todavía como guía del pueblo, que fue con el alcalde de Mansilla. No sé si os acordáis del plan general del año 87, muchos seguro que sí, que traspasaba la barrera de asfalto para el otro lado de la carretera, que luego se frenó. Sabéis que se trataba pasaba la M607 por otro lado, que eran unas fincas con unos dueños muy particulares y con unas siglas muy particulares. No sé si alguno de los ratitos se acuerda. Yo me acuerdo que solo lo pusimos en el periódico, salió una información bastante dura con eso y nos generó un juicio que fue uno de los últimos juicios que se celebraron en el Pablo Neruda, los antiguos, los viejos juzgados. No tuvimos ningún problema, no lo ganaron, pero evidentemente empezamos a tener los problemas estos policiales con las informaciones que se publicaban. Junto a esto, pues tuvimos bastantes más demandas y tal, y hoy puedo presumir que no perdimos ninguna, eso es cierto, pero sí que te cansaban, te generaban, porque lo que buscaban era una presión sobre el medio de comunicación, sobre la gente que llevamos los medios de comunicación. Buscaban presionarnos, buscaban de alguna forma decir tal, vamos a esta gente a que no saque lo que está sacando. Llegó ya un momento determinado donde sí, ya cansado un poco, decidí cerrar el kiosco y ya dejé la nueva guía informativa, que estuve unos cuantos meses sin sacar medios de comunicación, ningún medio de comunicación, hasta que una persona que ya había trabajado allá conmigo y tal, me propone sacar un nuevo periódico. Y me proponía sacar con la misma cabecera, la nueva guía informativa. Le dije que no eso, que aceptaba lo que sacaba como periódico, y fue cuando apareció Clamores de la Sierra. Entiendo que Clamores de la Sierra fue el medio más crítico que hubo en ese momento. Yo estoy muy contento de él. Fíjate que es un periódico que estoy súper contento, y ahí sí que tuvimos un problema muy gordo con el ayuntamiento en ese momento. Tuvimos una persecución total, hasta el punto de que, en este caso, el jefe de gabinete del alcalde, no me importa decir nombres, esto lo digo, el alcalde estaba Jorge, sí, Jorge, que es curioso porque fuimos muy amigos. Yo, a pesar de las diferentes ideológicas, Jorge y yo fuimos muy amigos. Y cuando llegó a la alcaldía, pues conmigo empezó un enfrentamiento, pero el que era jefe de gabinete del alcalde, es concejal del PSOE aquí en Coronel Viejo, Borja, pues se dedicó a perseguir a los clientes. Les visitaba y les pedía que no se anunciaran en el Clamores. Es cierto que más de uno lo consiguió, y la persona que me dijo, Laureano, me tienes que cancelar la publicidad en tu periódico o en la página web de la Unión Urbana, dice, por esta razón, y dice, no tengo más remedio que hacerlo porque estoy pendiente de unos temas o licencias así de claro. No voy a decir nombres de los comercios, pero unos cuantos. Y en algún caso lo consiguió. Y con esto, pues un poco quiero terminar este paso con el periódico y ya centrarnos más un poco en el tema de lo que era la prensa local antes y ahora. Yo creo que hay una diferencia abismal, lo que fue la prensa en esos años, y Diego repito que puede decir lo mismo que yo, a lo que es actualmente. Diego sigue con la prensa actualmente, pero los otros medios que se han creado alrededor de esto, yo creo que hoy por hoy carecen de una información independiente total, desde mi punto de vista. Ahora sí que lo hablo, Yo he tenido con algunos de ellos problemas, uno como asociación, como el grupo de caminantes, que tuvimos un problema con una información que sacaron lamentable sobre la vieja directiva, que habíamos decidido dejar la directiva, asumir otro, y de acuerdo con la vieja directiva mandé un artículo no de rectificación, de aclaración. Todavía estoy esperando que lo publique. Bueno, pues casos como este,
Yo creo que hoy, repito, ha habido muchísimos problemas. Incluso medios locales dependientes de cadenas fuertes, hablo de cadenas del SER Norte, y otro que me parece que se llama Crónica Norte, creo que es así, también hemos tenido problemas. Hemos tenido problemas no aquí con nada, sino por un tema de Manzanares, por ejemplo, donde periódicos que sacaron una información respecto a un caso que hubo en Manzanares, bastante eso, yo les mandé artículos de rectificación sobre el tema este, aquí está Nena, Omar, que lo conocen perfectamente el caso, y se negaron a sacar, porque solo lo que habían recibido, lo que habían publicado era una nota oficial, en este caso de un cuerpo de seguridad, de la Guardia Civil. Y entonces, para ellos eso les valía, ni tan siquiera se molestaron en contrastar la versión de lo que podía, o sea, hasta el punto de que, fíjate tú, que al señor en cuestión que era afectado por la noticia, me fueron a buscar a su casa de Manzanares y era la Guardia Civil de Colmenar Viejo. Se vinieron a Colmenar Viejo para hacerse la foto, que fue la que mandaron junto con la nota oficial. O sea, es que, y estos periódicos luego les mandaban la nota de notificación y pasaban totalmente del tema, ¿no? Por eso os digo que si yo creo que hubo una prensa antes más reivindicativa, más independiente, que tenía mayor fuerza. Es cierto que también estamos hablando del periódico en formato papel, hoy prácticamente todo funciona más por la web, y yo creo que la gente, aunque estamos ya todos más metidos en las redes sociales, pero la gente todavía quiere tocar el papel. O sea, yo soy un lector de libros y soy un lector de papel, o sea, yo no eso soy los que me compro papeles, ¿no? Entonces, los medios que existen en la actualidad sí que puedo decir que se ha notado una diferencia importante en cuanto a este tipo de información. Creo que los nuevos periódicos están más apegados al poder municipal, en este caso, o al poder de una comunidad, dependiendo de este gobierno. De hecho, estamos viendo en Madrid lo que está ocurriendo. En Madrid estamos viendo lo que está ocurriendo, la cantidad de dinero público, del dinero de los impuestos de los madrileños, que se está desviando a ciertas cabeceras de periódicos, es lamentable y es a nivel vergonzoso. Y que contra esto no se puede hacer nada, pues, pero también a nivel local se está haciendo. Yo recuerdo, no sé si Diego se acuerda de aquello, yo propuse una vez, estoy hablando ya hace muchos años en el ayuntamiento, que la publicidad municipal se debería repartir en función, y eso es fácil, en aquel momento era fácil de ver, en función del periódico, del número de ejemplares que se tiraran, de la distribución que tenía y demás. La verdad que esto lo propuse a nivel de quien estaba de alcalde, no recuerdo en ese momento eso, y no me hicieron caso, sino que la distribuían. Diego, por ejemplo, con su periódico, y lo sé porque continúo teniendo mucho contacto, es un tío que le han presionado, le han quitado toda la publicidad municipal, le han machacado un libro. Censurado, o sea, 4 años. 4 años censurado. Sí, por eso lo cuento, digo, ya que estás ahí, que es una realidad. Y que dejaba entrar en prensa, no dejaba entrar en ningún Cuando sitio. dejé de firmar el periódico, estuve en el de Diego escribiendo algún artículo, no firmado con mi nombre, porque no quería, ¿verdad? Y él lo sabe y tal, y no eso. Pero bueno, en definitiva el caso es esto. Con esto quiero terminar en este pequeño repaso a lo que es la prensa local. Hay muchas anécdotas que se podían contar, ¿no? Sobre este tema y sobre las presiones que recibes de la Yo me acuerdo que con Santa María, el alcalde, estaba Jorge de Concejal de Cultura, pues me llaman y me piden que dé el pregón de la vaquilla. Evidentemente, me acuerdo que Aitor, nuestro hijo, era pequeñito, y preparó un discurso. Era el primer año encima que las mujeres participaban en las vaquillas, lo cual centré un poco el pregón en ese sentido. Me acuerdo que subimos arriba porque el pregón lo dábamos desde el balcón del ayuntamiento, y si no estábamos arriba, más se tendría que acordar, lo primero que le dice Santa María a Jorge: oye, ¿te ha enseñado Laureano el pregón que va a dar? Dice Jorge: no. Dice: ¿y te fías de lo que va a decir? Así de claro fue el tema. Pues casos como esto, a
nivel, también tengo que decir una cosa, fijaros lo que es la historia con los diferentes alcaldes. Yo desde Marsella, no hablo de Hurtado, que fue el primer alcalde que yo cogí cuando me hice cargo de la guía, tal, pero ya como a partir de ahí han venido los gobiernos del Partido Popular, excepto la moción de censura que corría con descantos perteneciendo a Colmenarejo, se hizo en los antiguos juzgados, que era donde también se hacían los plenos aquellos famosos. Tengo que decir que el alcalde, fijaros, era diputado de la Asamblea de Madrid, que es de Federico. Todos sabemos de qué pie cogerá y muy de ese pie cogerá de Federico. Sin embargo, era un alcalde con el que podías hablar. Yo hablar ya me cansé con él también, porque me llamaba todas las semanas y eran 2 o 3 horas y tal. Me acuerdo que en aquel momento estaba, me parece, por favor, aquí reunidos, estaba Fernando. Y sabe que yo soy amigo de Fernando y me hablaba de Fernando con muy buenas palabras. El tío quería cogerlo. Bueno, hasta el punto, para que veáis lo que son cosas, sabiendo, bueno, cogerlos. En esa época iba mucho por la Renault, con su amigo Ginés. Y yo les tenía de clientes a los de la Renault y los de NASCAR. Y me acuerdo que aparecía por allí y si estaban los dos juntos en despachos, salía Ginés, hostia, se ha llegado aquí el rojo de la prensa. Esta era su palabra. Y sin embargo, le pasa con nosotros, que tengo aquí al alcalde. Y se me ponían a librar lo que decía. Yo en ese momento yo no les discutía su oferta, que yo dije lo que decía. Pero sin embargo, fue la persona, en ese sentido, con la que más podías hablar y con la que más, no sé, tenías un aspecto sabiendo todo de lo que era de Federico, pero sin embargo podías hablar muy bien con él y tal, cosa que no ocurría con nosotros, te lo digo de verdad. Yo ya con Marsella tuve, repito, 1000 problemas, con Santa María ya veníamos mal de cuando era primer teniente alcalde con de Federico, ya sabía tal, con Jorge, que repito, que éramos súper amigos. Yo con Jorge desde siempre hemos sido muy amigos y lamentablemente llegó a la alcaldía y tuvimos enfrentamientos. De hecho, un amigo común de los dos trató de volver, hizo una comida conjunta, repito, para tratar de que eso y fue imposible. Y fue imposible para mí porque, repito, estaba mal asesorado por el que era sobre todo su asesor, creo que eligió a la persona equivocada, pero bueno, ese es el tema. Y hoy el alcalde que hay en Correr Viejo, pues, ¿qué voy a decir? Yo tengo las cosas muy claras con él, y siempre lo he dicho, y no sé si alguno estará de acuerdo conmigo. Yo sé que siempre estuvo buscando el puesto de alcalde, le conozco desde hace muchos años de cargo. Siempre estuvo buscando el puesto de alcalde, y se le fue colando gente que él no esperaba. Y os digo una cosa, si no es por el accidente de Jorge, que él consigue la alcaldía por ese... después, sin eso, si no hubiera repetido Jorge, se hubiera presentado como vez de lista de voz. Y lo digo con toda la de ahí porque creo que le conozco. Yo tengo que sí, Carlos. Esto se puede convertir, ¿eh? No. Ayuso le quita a Jorge, Jorge se autoproclama la candidato y Ayuso es la que elige a Carlos y manda a Jorge a la asamblea un poco... Cuando fallece Jorge, Carlos era alcalde. Sí. Ya le había nombrado. Jorge Maese como diputado de la asamblea. Ese tema lo discutía, Pero pero vamos, pero desde luego que si no le nombran tal, se hubiera presentado, sobre todo muy claro, por ideológicamente. Y el avión que le hacen los dos a Santa María, previamente. Estoy yo aquí para dar palabras. No interrumpáis a mi amigo y por mi parte he terminado, pero si queréis hacer preguntas que yo pueda responder. Yo traía aquí unos cuantos ejemplares, yo creo que todos conocéis los diferentes periódicos. Bueno, de eso Esta cuando la cabecera deportiva. Esto es el número 120 de la guía del pueblo. Eso es lo que quiero. Este fue el primer número que yo creo que participé efectivamente. El primer número cuando yo cogí la guía del pueblo era este formato, fijaros. No sé, muchos de aquí os acordaréis de él. Salía así. Y fíjate que la portada es el campo de tiro militar de esa, mantelado en 1993. Y luego ya los temas, bueno, repito, los clamores que fue un
sí que me gustó bastante, y por lo demás problemas tuvimos y demás. Y por lo demás, pues nada más. Ya cualquier cosa que queráis aquí y os pueda contestar, aquí me tenéis. Creo que se me oye sin micrófono. Antes de dar palabras, voy a decir una cosa. No la ha querido decir Laureano, pero yo la voy a decir. Efectivamente, a Mansilla no se hizo con la alcaldía y le colaron cosas. Entonces, que el plan general previsto cruzara la autovía es que favorecía los terrenos del maestro. ¿Del maestro de quién? De don Francisco López, que era el alumno aventajado del señor Pitita, don Pepe, o don José, como queráis. O sea que la cosa tiene su miga. Luego, los plenos, que yo ya asistía a ellos, eran un caballo de batalla interno del PSOE, porque había un grupo de uno que no hablaba, que era izquierdo, y de otro que siempre rajaba, creo que Bartolomé, Magdaleno será. Y fue una legislatura muy sustanciosa. Bueno. Sí, perdona, solo una apunte porque sí me gustaría hacer referencia. En principio la tenía preparada para hacerla porque iba a venir él, al final no podía venir. Es un amigo común de Tres Cantos, de los compañeros que tengo de Tres Cantos, que es concejal de Ganemos de Tres Cantos, de Federico. Federico también ha estado llevando un medio de comunicación, nos llevamos de maravilla, somos amigos típicos, igual que con esos dos casos feos que tengo ahí detrás, y que quedamos todos los jueves a comer y demás. Entonces, simplemente decirle que es para mí otro tío, el que toca grabar mientras estuvo también con el periódico, nos llevamos muy bien, nos conocíamos allí en Tres Cantos y demás, y le tengo que dar aquí también alabarle en el sentido de lo que sacaba él a nivel periodístico. Era simplemente recordado en ese sentido. Lo demás de los demás. ¿Puedo ir para vos? Sí. ¿Tú cuándo vas a escribir el libro que tienes que escribir? De verdad. Perdón. Porque hablas de gente que no conocemos. Que saben muchas cosas que sería importante conservar. Recientemente he recuperado mi actividad política. Yo, cuando era presidente de Conocer, Condenar, Caminando, me cortaba y mucho, me autocensuraba. Y que no, que en las marchas no se autocensuraba. Hablábamos de todo, y mira que los componentes de la antigua directiva de Conocer, Condenar, Caminando, cada uno éramos de su padre y su madre. Sí, lo llevamos muy bien, ¿eh? Aunque hayan enrollado un pseudo periodista o no sé qué será. Que por cierto no ha venido hoy. Que bueno, pues que le hayan enrollado para decir que estamos muy mal, ¿no? Estamos deseando juntarnos para comer, lo que pasa es que no tenemos fechas, tenemos agenda. Perdón, era una cosa. Y voy escribiendo cositas ahora recientes y bastante directas y molestas, pero lo del libro no. Y seguro que hay colaboradores. No tengo yo capacidad para esas cosas. Y la otra, Pequeños detalles, tal, venga. y la otra iba en la misma línea un poco. De todos esos está digitalizado, se puede acceder. Mira, os voy a contar una historia. Yo hice una cosa muy Me mala. ofrezco a hacerlo. Sí, con los periódicos yo hice una cosa muy mala y lo tengo que reconocer. Cuando lo dejé todo, no renové cabeceras, no renové páginas web, nada, lo he perdido todo. Y no os miento, ¿eh? Bueno, lo estoy por los últimos números como nueva guía informativa y como clamores los estoy recuperando gracias a la persona que me maquetaba, que era con el que estuve, luego saqué el clamor de la Sierra, que es Alejandro, muchos los conocéis, le conocéis, Alejandro de la Romera, o sea y con él que iba a venir hoy, pero está fuera de Madrid, y gracias a él que los tiene archivados, que era el que me maquetaba el periódico, estoy recuperando varios. De hecho, mi hijo, que ahí
que está en el Rosa Chapel estudiando, pues tuvo que hacer un trabajo sobre prensa y tenía que montar una especie de periódico de cabecera, que utilizó la cabecera de la guía y demás, y le tuve que pedir a Alejandro, fíjate, para que veáis cómo estaba yo, que me mandara uno de los números que habíamos editado para de ahí ver un poco la maquetación y tal. Pero sí, no, en ese sentido lo abandoné, lo tuve que reconocer y me he quedado, y lo siento mucho. La última vez que intenté entrar en una de las cosas, no se fue la de reclamarse eso, la tenía una zapatería. Eso sí, no sé cómo funciona eso. La tenía una zapatería. Eran los dueños de esa zapatería. Lo digo a ser declarado. ¿Y para qué les sirve? No lo sé, no me dijeron. Porque le servía al señor que me cogió la cabecera y la puso a su nombre. Bajo verde. Bajo el texto, sí. Porque yo estaba pensando, cuando has mostrado la primera publicación, que esto se puede escanear, meter... Ah, sí. Hay mucho nivel. Una pregunta. ¿Eres tabaquero? Que me ofrezco No. a escanear. Es mucho dinero. Mira, te voy a contar un caso que me ha ocurrido el año pasado. Y con este relator que hay, Diego también es fotógrafo, yo me encanta la fotografía, yo tengo fotos que algunas son para marcar, no, pero no ya de las marchas, hablo de plenos, de cosas de estas, tengo fotos que creo que son eso. Y me llamaron del ayuntamiento, y me llamaron para proponerle hacer una exposición fotográfica para recoger no sé cuántos, hacer un acto de fotografía relativa con la democracia, del actual equipo de gobierno. Claro, evidentemente yo las tengo en clichés, en negativos. Y digo, oye, que todo esto cuesta mucho dinero, transformarlo en digitales, porque yo no me voy a poner ahora con el negativo a verlo ahí. Bueno, pues lo estudiamos, lo vemos y tal, digo, vosotros veréis, digo, yo hago una exposición, pero no quiero que me cueste un duro hasta ahora. Hay sitios en los que el negativo todavía lo pueden pasar a la prensa. Sí, no, y hay máquinas, hay máquinas que las puedes comprar y lo haces, pero ya es pasar mucho dinero y demás. O sea, Carlos Gómez ahora y luego Carlos Calili, después Diego y después tú. Venga, a ver si me acuerdo. Voy a Juan Carlos. A hablar de la importancia de las crónicas y de los artículos propios, y que no solamente sea la prensa local o comarcal que cojan y copien las notas de prensa que demandan los gobiernos, o incluso haremos cuando mandamos notas, que lo único que hace es publicarla y poco más, porque realmente con ese sistema de declaraciones la gente no se puede informar de nada, solamente incluso la desinformación, porque hay veces que es el alcalde dice A, Ganemos dice B, ya está, nadie entra a valorar ni tiene razón si es A, si es B o si es C. Hay una cosa que siempre dice, si uno dice que llueve, otro dice que no llueve, la labor del periodista es salir afuera a ver quién tiene razón, ¿no? Pues desde hace unos años nadie hace esa labor y lo único que se favorece es la publicación de notas de prensa, realmente lo beneficiado, porque mandamos notas y las publican y ya está, pero nadie, ningún medio se para a ver si eso que se dice es cierto o hasta qué punto pues hay algo detrás, o hacer una investigación, o hacer una labor, digamos, de entrevistas previas, nada, es una labor simplemente de copiar, pegar y ya está. Y luego, en cuanto a los nuevos medios, que hace poco se aprobó la nueva estrategia, digamos, de medios del ayuntamiento, la aprobaron con un decreto. Y había medios que decían, ¿estos medios quiénes son? Medios que eran desconocidos totalmente, que nadie conoce, como por ejemplo Vivir Ediciones. Nadie conoce quién es Vivir Ediciones. Una medio digital que publica cosas y de repente publica notas de prensa. Y es que, ver la última noticia que ha publicado Vivir Ediciones de Colmenar, que está todo bajo pago. Alcalde, concejal de cultura y primer teniente de alcalde en redes. Ese es el titular. Y luego vas al titular y ves que han ido a una exposición de pintura. Los titulares que están en redes. Pero ¿cómo puede ser tan denuncios de que han puesto otra cosa que simplemente les han mandado un WhatsApp de oye, publica esto que han estado aquí? Hasta ese nivel, y por eso están cobrando. Pero hay otros medios que sí que hacen crónicas, que sí que hacen más cosas, como el de Diego, como el de Pasatico Tramores, que no solamente no hay publicidad, sino que os persiguen para que cerréis. Entonces esta es, digamos, una de los problemas que tenemos ahora con la prensa local, que se favorecen unas dinámicas para perjudicar una prensa de verdad y que la gente se informe correctamente de lo que pasa en el pueblo. Te puedo decir una cosa, yo me acuerdo de un hecho
Hay un periódico de Trescantos, no sé si creo que lo conocéis, dentro del que lleva Rodrigo, no sé cuál es la cabecera ahora. Norte. El norte es el que llevó antes Juan. Bueno, pues los nuevos que llevan este medio en Trescantos solamente publican noticias de aquellos grupos políticos que con la interacción les dan, no sé, piden 200 o 300 euros. Sí, no, no sé, lo está hablando con Fede, es el que me ha confirmado, y es así. O sea, si no, no te publican ninguna nota. Ellos cobran a los partidos. Fíjate qué independencia es eso. O sea, y pues el director fue concejal de Podemos. Fue concejal de Podemos. Bueno, sí, pero yo creo que veo. Había San Miguel, sí. Pero es así. Cobran, de hecho, Fede. Que se han dejado a pagarlo, pues no le sacan ninguna nota ni nada de eso. Si no te gusta mi principio, pero hablando antes de que se notan las notas oficiales y demás, yo me acuerdo, y es un caso que muchos de aquí os acordáis, los famosos 16 expedientes urbanísticos, por el cual estaban imputados diferentes concejales, alcaldes y exalcaldes de Colmenar. Yo esos 16 expedientes al principio, claro, tú publicabas cosas, yo me acuerdo de publicar eso. Y publicabas, porque lo desconocía, la versión de uno, la versión de otro, hasta que dicen con los 16 expedientes. Que los tengo guardados también, los tengo en casa. Les he echado un vistazo de los tengo los 16 expedientes, con un chavo y tal, y ya ahí empecé a sacar ya notas concretas con datos de los expedientes, de las irregularidades que se cometían en esas obras y tal, que luego no han llegado a ningún sitio, o sea, porque prácticamente no han imputado absolutamente a nadie, y demás. Y yo sé que ahí, en ese aspecto, Carlos, a mí sí en el ayuntamiento me volvieron a presionar. Que cómo sacaba yo esos datos, que cómo, por qué tal, digo, porque estoy viendo los expedientes, digo, tal, que los he leído, los tengo y tal. Y ahí, por poner un ejemplo sobre un caso de que eso. Es cierto que hoy la prensa más fácil, más sencilla, no te metes en problemas, si encima te dan de comer, como dice el otro, es la de decir, mándame tu nota de prensa que yo te la publico, mándame tu tal que yo te la publico. Yo en ese sentido no participo de eso, evidentemente, porque es lo que decía Carlos, tienes que salir a la calle, tienes que ir al sitio. Yo me acuerdo de los plenos, se lo decía. Lo voy a decir, si quieres, lo podemos publicar juntos, Sebas, tengo unos 15 o 20 cuadernos de estos, de espiral, que era donde yo tomaba los plenos, donde si un día me pongo a sacar cosas, ahí tomaba nota de todo, con frases lindas y jugosas que decía algún concejal, algún alcalde, tal. Los tengo guardados, o sea, Marcos sabe que los tengo guardados, los archivados, tengo igual que mucha documentación todavía de aquella época, pero los tengo guardados. O sea, y de eso no me voy a deshacer, no sé si el día que yo no esté, mis hijos tal, los tirarán, me imagino, pero son jugosas, es lo que antes decía de las fotos, que hay fotos jugosas, la foto en la que, no sé, la moción de censura masilla en el viejo juzgado, con el Osuna de Trescantos, que fue el primer alcalde luego de Trescantos, saliendo de los nuevos juzgados y condenarlos tirándole monedas de que se había vendido y demás. Pues tengo esas fotos con monedas volantes, las monedas del suelo las tengo y tal. ¿A quién? A Osuna de Trescantos, que fue el que propició la moción de censura con Masilla. Era Masilla de alcalde. Y el juzgado estaba en la oposición. Y estaba la gestora de Trescantos, que ya había concejales de Trescantos, hasta que se independizaron en el 91, que formaban parte del ayuntamiento todavía en ese momento. Y se hizo la moción, y al salir Osuna por la puerta que se salía por la puerta de atrás, no donde estoy la entrada para la rueda del parque, sino por la de atrás, una puerta de aquella y tal, le empezaron a tirar monedas. Y me acuerdo que esa foto para poner ejemplos de eso. Pues lo mismo que tengo esa foto, conservo documentación y los cuadernos estos que para mí son. Bueno, tienen palabra Carlos y no sé cómo te llamas, no sé quién eres. Y Juan también ha eso. Cerramos un turno y luego si nos queda algo que comentar, tomando algo, porque es que si no,
Venga. Que hablen los tres y que conteste todo junto. Bueno, pues también lo vamos a hacer. Los cuatro. Yo prometo ya no es Ah, tres. las Carlos. Yo solamente me ofrezco a los compañeros de Ciudad Militar, porque se ve que los organismos, yo tengo los primeros números de la vida. Así es. Yo ya también los tengo, o sea, solo tengo un Los ejemplo. tengo en plantilla, los tengo en plantilla, y son todos anuncios poco textuales. Poco textual. Que los organizamos, se escanea y se les va a solicitar, como os he dicho, que también tengo el acta fundacional que se lo diga con el primer consejo político. Que también no me importa que se saque fotocopia y se le paga. Si queréis, lo juntamos, nos organizamos y se escanean los números políticos. En el número 1, Es un escáner bastante decente que... el número 1 y además estaba... No era blanco y negro, llevaba un color en portada. No era blanco y negro. No, yo lo tengo. Llevaba un color en portada así como. Era el pequeñito. Sí, no era rosa, pero era un Me color parece así. que el director era el marido de un metalquilar que hicieron la urbe aquí. No, cuando yo cogí la guía, era director. No, te digo de los primeros números. De los primeros números. El número 1, este es el número 1. Pero todos yo como por reliquia. Beatriz Cordero. Eso Beatriz Cordero, me parece que era la Eso lo remontamos para dar. Dime, del Yo no. del risotto, ¿qué nos dices? No, yo veo Manzanares el Real. Ah, Manzanares. Tiene que ver con eso del derecho de rectificación, de esa ley orgánica del principio de los 80. Yo que te envié un escrito a la Guía del Pueblo, cuando trabajaba en Tres Cantos, me contestaste en legal plazo y forma dentro de los días que fijaba aquella ley orgánica del principio de los 80, la de derecho de rectificación. Me quedé muy satisfecho al recibir la respuesta. No me acuerdo bien el contenido, pero me indignó leer la guía. Después de haberla leído más veces, ¿no? En Manzanares, ¿qué ocurrió con el ejercicio del derecho de rectificación de lo que nos has contado? ¿Con Clamores de la Sierra, puede ser? No, estoy nunca de Clamores de la Sierra. Ajá. Vale, lo que he contado antes sobre Manzanares fue de un hecho, no quiero entrar porque fue de un hecho, yo ya no estaba leyendo un periódico, pero como afectado. Sí, puedes contarlo, ¿verdad? Por mí es sencilla curiosidad. Mar es mi mujer, es la farmacéutica de la calle Fragua, la farmacia de la calle Fragua, es ella, y al lado de calle Fragua está lo de Sabores de la Sierra, de Juan, Sí. y luego hay una empresa de reformas y electricidad a continuación. En calle Fragua. Sí, la farmacia. Yo vivo al lado de Mirasierra, sí, por ahí lo habré visto. Y luego hay una empresa. Pues el administrativo de esta empresa le dio un patatús. Y de repente llamaron. Y fue Mar, Nena, que está aquí, que trabaja en la farmacia, que es amiga. Y Nena fue la primera que le hizo la RCP. Y Mar allí eso, y mientras otra compañera de la farmacia llamaba a la ambulancia y tal. Bueno, pues todo esto estuvieron 15, 20 minutos hasta que ya llegó el coche de la policía local y otro coche de la Guardia Civil. Y ya fue un Guardia Civil que se hizo cargo de la persona haciendo la RCP. Bueno, con la noticia vendida posteriormente era en la cadena SER tal y en Crónica Norte. Sí. Un Guardia Civil salva la vida de un fulanito. En la ambulancia que aparca la del centro joven. Sí. Esta fue. Y además le fueron a buscar a casa porque luego el señor que va a la farmacia dice, me fueron a buscar a casa, me trajeron posibilidad de comer, que me hiciera la foto con ellos, que fue la que mandaron. Pero lo peor no fue eso, porque a nosotras eso nos dio igual. Sí, Que no. dijeran, la esa de la Guardia Civil nos daba igual, el señor estaba vivo, que era importante. Fue que despreciaban, decían que las farmacéuticas habían dicho que estaba muerto y no habían hecho nada. Sí, bueno, fue un caso, vendieron, yo sé que mandé la explicación, yo hablé con bastante gente y todos me decían, dice, bueno, ese seguro que se coloca la medalla, le dan la medalla al mérito de tal el próximo año. Esa fue la historia en grandes rasgos. Y el medio de comunicación no rectificó. No, la cadena SER Norte y Crónica Norte.
Ojiplático me quedo, sinceramente. Pues nada. La única rectificación que hubo fue una nota que yo les puse en sus páginas de Facebook, no sé si se puede, porque esa se publicó, y a la que contestaron luego ya más gente, pero individual de... ¿Y qué argumento legal, al ser nota oficial, que es su presunción de veracidad, su palabra, o qué? ¿El medio de comunicación? No, es lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? Que es lo que hablamos al principio. Hoy el medio de comunicación se basan en notas oficiales, lo que decía Carlos. No se molesta lo más mínimo en indagar qué ha ocurrido. Que te conozco, no sigas. Es que es un hecho fundamental. Me parece muy bien ahí en el tabaqueo, porque si no Bueno, todo, tienes pendiente todo el mundo. Gracias. Yo ya solo falta de palabras pedidas, Juan de la Vara, pero antes sí que a una alusión que me ha hecho Laureano. Yo voy a despedir a María Victoria al pleno. Había habido sus más y sus menos en las preguntas previas por la planta de biogás y por el tema de la sanidad. Entonces, en su despedida, por lo primero que se trata en el pleno, hace una intervención amable y correctísima. Y le contesta al alcalde tirándole bombas dialécticas, pero con malos modos y malas maneras. Entonces una señora se levanta y dice que se va. Tengo a Manuel Ruiz al lado y dice que nos vamos todos, ¿no? Entonces eso me enoja tanto, que digo yo, me vuelvo otra vez activista. Es que me falta eso. Y nada más, eso. No sé qué escribiremos. Pero aún paseo es que yo ya no veo los plenos y tengo entendido que han cortado la palabra de los vecinos y de la oposición. Lo intentan, lo están intentando. Como portavoz de Ganemos, también la de los... La de la oposición. Estaba inicialmente en lo definitivo. Pues ahora hablo de eso. Eso sí que ya es ¿Se puede alegar? Sí, es el día 4. Hasta el día 4. A ver, Juanillo. Juan. Una declaración de principios y una pregunta para la Laureano. Empezamos con lo primero, la declaración. Yo creo que es muy importante poner sobre la mesa la gravedad, extrema gravedad de todo el recorrido de la intervención de Laureano, contando lo que ha pasado, lo que ha pasado a la libertad de prensa, en el sentido de lo que significa de ausencia de democracia. Es decir, el asunto no es solamente un tema de prensa local, sino de recortes democráticos con derechos como el derecho a la información veraz, objetiva e independiente, que se están recortando en este municipio y en general en todos los municipios y a nivel general. El poder, todos los poderes siempre tienden a coaccionar, si no suprimir, como es el caso de los medios de Laureano, sino suprimir cualquier medio que no vaya en la misma línea que el propio poder. ¿De acuerdo? En ese sentido creo que tenemos que tomar muy en serio lo que significa de ausencia, de funcionamiento democrático, por lo que significa y representa luego a la hora de tener una información que determine la línea electoral o la posición electoral de cada ciudadano y ciudadana. Insisto, la gravedad que significa en un pequeño marco como es el de Colmenar, Tres Cantos y la Sierra, pero que se agranda con la realidad de todo el Estado, de todo el país, esa ausencia de democracia y de igualdad de oportunidades a la hora de presentarte con una propuesta política a elecciones. Y la pregunta es, esa es mi opinión, ¿bien? Pero yo le pregunto a Laureano sin que nos dé cifras ni porcentaje, ni mucho menos, pero ¿en qué medida cree que determina la ausencia de un medio independiente la decisión en unas elecciones, ahora si lo concretamos un poco, municipales, como en un pueblo como Colmenar Viejo, por ejemplo? Estamos ya en época electoral, estamos en pre-campaña. ¿Sí? Fíjate, no lo quise contar, pero iba a contar antes, no quise contar. ¿Hasta qué punto entendíamos la prensa cierta importancia para los políticos, para los partidos políticos, que como José María de Federico lo entendía? Yo tuve una llamada de una persona que le enviaba
de su partido y me llamó para que sabiendo de qué pico cojeaba, porque me conocía perfectamente, sabía que eso, para que fueran las listas de ellos a las próximas elecciones. No en puesto de salida, pero sí eso, que luego, posteriormente, si os acordáis, fue Raquel. Luego posteriormente. Bueno, pues ya me llamó durante 2 veces una persona, mujer, no lo digo para que la mujer, no por mujer o hombre, por mandato de que la primera llamada me extrañó mucho. Digo, me están tomando el pelo, porque para formar parte de la lista del PP, sabiendo de qué pie cojeaba y tal. Con esto quiero decir que no son tontos, porque de alguna forma la prensa local teníamos un peso, nos conocían a la gente que de alguna forma la llevábamos, nos conoce la gente y tenía un peso. Pero que es así. Yo creo que hoy los gobiernos, y más ya en municipios como con el viejo Trescantos, estás hablando de municipios por encima de los 50, 60.000 habitantes, manejan unos presupuestos altos y tienen posibilidades de derivar parte de esos presupuestos en función de cómo ellos quieran. En el caso de los periódicos lo estamos viviendo actualmente, joder. Ya no hablo solo de la prensa local, los ataques a Diego con el diario Colmenar, los ataques a mí cuando llevaba clamores, pero ataques ya no verbales, sino de persecución, de ir a visitar a los clientes, y eso sí que es lamentable. No, tienen poder, hay que decirlo así de claro, tienen poder para influir en algunos medios que además se dejan influir. Hay medios que solo les interesa la cuestión económica. Y tienen poder para hacerlo y derivar esos medios. Y eso sí que, y eso nos guste o no nos guste, Juan, y tú lo sabes igual que yo, la opinión de los medios, hay muchísima gente, tú ves la televisión, yo hoy veo unos programas, a nivel político, unos programas concretos, que son dos programas concretos, pero es que tú ves que un señor como el Ferrer, paisano mío por desgracia, siga dirigiendo, claro, es uno de los jefes de eso, uno de los mayores budistas de este país. El INDA es de los que más dinero está sacando la Comunidad de Madrid, de las arcas de todos los madrileños. Y podríamos seguir así con muchísimo. Y eso, pues claro, hay gente que sigue esos medios. Hay gente que sigue esos medios y les afecta a la hora de depositar el voto. Tenemos vermut de 3 colores, más en la barra. Yo oigo a Jiménez los actos todos los días.